Bien, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que hablaremos sobre el ahorro en la cuenta 2 y con una pregunta que muchas veces nos hacen y que es habitual: ¿en qué multifondo estar? ¿Qué multifondo elegir? Y les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, no, partamos por la mala. La mala es que no les voy a decir en qué multifondo estar. Esa es la noticia mala. No les voy a decir en qué multifondo estar porque no lo podemos hacer, porque hoy día hay restricciones legales al respecto y por lo tanto no se puede dar una recomendación de estar en un multifondo. Sin embargo, la noticia buena es que sí les voy a explicar en qué aspectos considerar, qué aspectos fijarse para tomar la decisión de en qué multifondo estar. Así que de eso se trata el webinar que haremos en el día de hoy. Vamos a tocar tres tópicos. El primero, las características de los multifondos, que sin lugar a dudas más de algunos de ustedes las debe conocer, pero vamos a reiterar algunos aspectos que son relevantes de los multifondos de la AFP. En segundo lugar, insistir en la importancia de la relación que existe entre el riesgo de invertir en uno u otro multifondo, el retorno que podemos obtener y también el tiempo que debemos considerar a la hora de invertir en los diferentes multifondos. Y por último, tratar de responder esta gran pregunta que es cómo elegir un multifondo. Y ahí yo creo que es primera vez que lo voy a compartir, lo voy a comentar. ¿Qué cosas creemos puede ser relevante tomar en consideración a la hora de elegir un multifondo en las AFP? Así que espero sea de su agrado, espero que aprendan, como siempre, en estos webinars. Cualquier duda, consulta, me la pueden ir realizando a lo largo del avance de la misma. Y bueno, comenzamos. ¿Cuáles son estos multifondos? ¿De dónde proviene? Bueno, esto es un cambio, o más bien una ley nueva que se incorpora el año 2002, en donde pasamos de tener solamente un multifondo, que ese multifondo es el multifondo C, que fue el que nació con el sistema, y que en el año 2002 se le incorporan estos cuatro multifondos, como son el A, el B, el C era el original, y se le incorpora el D y el E. 5 multifondos en los cuales nos dan la posibilidad de elegir entre estas diferentes alternativas. Y esto obviamente que es algo muy bueno porque nos da la posibilidad de, en función de nuestra edad, en función de nuestro perfil de riesgo, elegir alternativas diversas. Muy bueno por ese lado, pero por otro lado tenemos algunos problemas de esta situación en donde se ha abierto una ventana, una puerta a que nos podamos cambiar constantemente en multifondos y eso no necesariamente es algo positivo, algo beneficioso para el común de la gente. Hay que entender que siempre cuando se cuando se genera una política pública, la idea es poder ayudar a que las personas tomen mejores decisiones y que las personas salgan beneficiadas de una política pública. Y por lo tanto, esto busca que al situarnos, al posicionarnos en un multifondo más riesgoso en el largo plazo, obtengamos mayores retornos. Y eso vamos a ver más adelante que se ha demostrado que es así, que funciona bien de esa manera. Y por lo tanto, el estar constantemente cambiándose en multifondo no necesariamente va a generar los resultados deseados, que eso también ha sido estudiado, ha sido analizado y se ha visto que hay una mayor cantidad de gente que se ha estado cambiando constantemente en los últimos años y que no ha tenido buenos resultados. Con esto no quiero decir que sea malo cambiarse. Uno puede cambiarse en multifondos y en algunos casos es algo que nos puede beneficiar. Pero el hecho de que sea de manera reiterada, constante y que finalmente esto pueda tener algún impacto negativo es algo que hay que tener en consideración y que por eso también se han puesto ciertas limitantes en el último tiempo ante esto. Entonces, son 5 multifondos creados el año 2002 y se diferencian estos multifondos en función del riesgo y la rentabilidad. Yo creo que ya hoy en día, con la mayor preocupación, el mayor conocimiento que ha existido respecto al sistema de pensiones, ya gran parte de la población sabe que hay fondos más riesgosos, fondos menos riesgosos y que eso, en función de la edad, en función de nuestro perfil, podemos elegir una opción u otra. Y ahí tenemos estos 5 multifondos, el A, B, C, D y E. Ahora,
Estos multifondos pueden ser adquiridos, podemos invertir en ellos a través de las diferentes alternativas que nos entregan las AFP para ahorrar nuestro dinero. Uno es el ahorro obligatorio, que es el descuento que nos hacen todos los meses de nuestro sueldo para colocarlo en este ahorro obligatorio que nos va a permitir financiar pensiones en el futuro. Ese es el ahorro obligatorio. Y luego tenemos el ahorro voluntario, en donde nos encontramos con la cuenta 2, que la cuenta 2 ha ganado bastante popularidad en el último tiempo con los retiros de la AFP. Mucha gente comprendió que era una buena alternativa, comprendió que existía esta posibilidad de la cuenta 2 y colocar ahí los ahorros también invirtiéndolos en los diferentes multifondos. Y finalmente, a través de las AFP, también nosotros podemos hacer ahorro previsional voluntario pensando en la jubilación. El ahorro previsional voluntario es un ahorro que tiene beneficios tributarios, que la idea es no tocar ese dinero, no sacar ese dinero y que nos permita aumentar nuestras pensiones para nuestra jubilación. Por lo tanto, en estos tres sistemas de ahorro, en estas tres maneras de ahorrar nuestro dinero, podemos utilizar los diferentes multifondos para precisamente invertir el dinero en estas tres formas, en estas tres alternativas que nos entregan las AFP en donde podemos ahorrar el dinero. Y bueno, acá existe un aspecto muy importante del sistema, que eso muchas veces nos cuesta comprender el cómo ha sido diseñado el sistema y cómo la ley define ciertos parámetros que no se pueden tocar, que no se pueden pasar a llevar, como es, por ejemplo, los límites de inversión. Y algo muy importante del sistema es comprender la estructura de cada uno de los multifondos. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo de la inversión existe renta fija y renta variable. Son los dos grandes grupos de instrumentos de inversión. Renta fija, papeles, emisión de deuda de gobiernos, bancos centrales o empresas, renta fija. Y por otro lado, la renta variable, que son documentos que adquirimos como acciones y de los cuales somos dueños de empresas. También en el mundo de la renta variable, también se ha ido incorporando la renta alternativa, que también es otra forma de renta variable, pero con otras características que también ha ido ganando algo de terreno en el último tiempo. Pero básicamente, para simplificar estos conceptos, cuando invertimos, y esto en cualquier instrumento de inversión, compramos o renta fija o renta variable, en términos bien generales. Entonces, existen ciertos límites mínimos obligatorios y máximos permitidos. En el caso del multifondo A, se puede invertir un mínimo, no menos que eso, un mínimo obligatorio del 40% en renta variable, acciones. 40%, eso es el mínimo. O sea, en algún momento, por decisión de las AFP, podrían estar un 40% en renta variable y un 60% en renta fija. Podría darse el caso. Eso es lo que establece la ley. Y por otro lado, existe un máximo permitido en renta variable por parte del multifondo A, que es un 80%. Por lo tanto, el multifondo A, asumiendo mucho riesgo, va a invertir un máximo de un 80% en renta variable y un 20% en renta fija. Ese es el máximo permitido y precisamente es así como hoy día está el multifondo A. De hecho, el multifondo A hoy día está en todos los ámbitos cumpliendo los máximos permitidos de inversión en renta variable. Entonces, si bien el multifondo A es riesgoso, porque puede llegar a tener una alta ponderación en renta variable, a pesar de que es riesgoso y a pesar de que tiene una alta ponderación en renta variable, no puede tener todo su patrimonio invertido en renta variable, sino que hasta un 80%. Y eso es súper importante, porque eso ya lo hace un fondo balanceado. Poco balanceado, pero al fin y al cabo balanceado. 80% renta variable, 20% renta fija. Entendiendo eso, podemos ya comprender la estructura del multifondo multifondo B y C, que entendiendo estos conceptos nos damos cuenta rápidamente que son fondos súper balanceados. Cuando uno invierte en otros instrumentos, fondos mutuos, ETF, diferentes alternativas de inversión, uno sabe que una estructura 60-40 ya es un fondo absolutamente balanceado. Entonces, imagínense, el multifondo B puede invertir máximo un 60% en renta variable.
Si utilizara el máximo del 60% de renta variable, sabemos que el 40% es renta fija. Y eso ya hace al multifondo B un multifondo muy balanceado. Y luego, más balanceado aún, o menos riesgoso aún, el multifondo C, en donde puede invertir hasta un máximo del 40% en renta variable y por lo tanto el 60% restante en renta fija. Por lo tanto, ese es un fondo súper balanceado, incluso yo diría algo conservador. Y ya después pasamos al multifondo D y E, que ya pueden invertir muy pequeñitas cantidades en renta variable y eso los hace fondos muy conservadores. Por lo tanto, para que se entienda, hoy día la realidad que estamos viviendo en cuanto a la administración de los multifondos, en todos los casos se está cumpliendo los máximos de renta variable permitida. ¿Ya? Multifondo E, 4,8%, multifondo D está incluso, no, está en torno al 20%. Todo está en los máximos, no se alcanza a ver muy bien en la presentación, lamentablemente, pero cuando estaba armando la presentación, todos los multifondos, hoy día, como dice ahí en el gráfico, a agosto del 2021, en todos los casos se está alcanzando los máximos permitidos de inversión en renta variable. Y eso los hace fondos que, comprendiendo esto, lo podemos resumir en lo siguiente. El multifondo A es un fondo riesgoso, sí, hasta un máximo de un 80% en renta variable. ¿Es un fondo riesgoso? Sí. No tan riesgoso, pero riesgoso al fin y al cabo. Fondos balanceados son el B y el C. Uno un poquito más, otro un poquito menos, pero al fin y al cabo ambos fondos son balanceados. Y los multifondos D y E son los más conservadores, ¿ya? Con este resumen, con esta explicación, espero se entienda cómo están constituidos los multifondos y por lo tanto saber bien dónde estamos invirtiendo el dinero en diferentes situaciones. Eso es parte central de la comprensión que debemos tener respecto a los multifondos para saber dónde colocar el dinero. Ahora, yo utilizo mucho Twitter y me meto constantemente a ver cuando quiero estar contento y motivado, me meto a Twitter para ver muchas cosas maravillosas. No, mentira, en Twitter todos se destrozan, todo es malo, todos critican a todos, todos pelean. Bueno, Twitter es una red social bastante compleja, pero por lo mismo también ahí uno muchas veces descubre cosas que son bastante, en muchos casos se miente y se dicen cosas que no son reales, ¿ya? Y se empiezan a generar muchas veces, se empiezan a instalar ciertos conceptos que no son también. Por ejemplo, el típico caso de los 110 años, que esa es una aberración que se instaló y que todo el mundo habla de los 110 años, los 110 años, los 110 años, y bueno, no se ha logrado entender bien lo que implica esos 110 años en el cálculo de las pensiones. ¿Ya? Eso está aplicado en la superintendencia, gente que entendía obviamente ha dado los detalles de lo que significa los 110 años, de hecho hay países desarrollados con los cuales muchas veces nos gusta compararnos, que tienen incluso tasas de mortalidad con mínimas probabilidades de llegar a esas edades hasta los 120 años. Pero bueno, en fin, ¿qué quiero decirle con esto? Es que muchas veces hay gente que se queja por redes sociales diciendo que está en el multifondo E y que está perdiendo plata, o que está en el multifondo A y está perdiendo plata. El sistema está diseñado de tal manera en que si una persona no hace nada en toda su vida en materia de cambio de multifondos, va a tener esta condición que estamos observando acá a lo largo del tiempo. Mujeres hasta los 35 años u hombres hasta los 35 años van a estar por defecto, desde el momento en que nos afiliamos a una AFP, vamos a estar por defecto en el multifondo B. Nunca vamos a haber pasado por el multifondo A. Para hacerlo, nosotros debemos meternos a nuestra cuenta, tener la clave, cambiarnos. Pero por defecto, el sistema nos sitúa en una primera etapa en el multifondo B. Después de eso nos podemos cambiar, pero por defecto vamos a estar en el multifondo B. De 36 a 50 años las mujeres, de 36 a 55 años los hombres, automáticamente el sistema nos lleva al multifondo C. Y mujeres sobre 51 años y hombres sobre 56 años, si no hacemos nada, el sistema automáticamente nos lleva al multifondo D. ¿Qué quiero decirle esto? El sistema está diseñado que en función de nuestra edad, automáticamente el sistema nos lleva a tomar un cierto nivel de riesgo. Y riesgos que son bastante balanceados, si se quiere, como lo vimos anteriormente. Multifondo B
primero, multifondo C y luego multifondo D. Por lo tanto, para estar en el multifondo A o en el multifondo E, necesariamente nosotros deberíamos haber cambiado por nuestra propia decisión al multifondo A o al multifondo E. Por lo tanto, el decir que el sistema perdió plata es porque tomamos la decisión de cambiarnos de multifondo, ¿ya? Y por lo tanto, lo importante de esto es que debemos ser conscientes, debemos ser responsables de si tomamos una decisión de cambio, esa decisión es nuestra y esa decisión la tenemos que tomar responsablemente, ¿ya? Y por eso yo no les voy a decir en qué multifondo estar, sino que les voy a dar ciertas pautas que deberíamos considerar para establecer, para decidir en qué multifondo podríamos sentirnos más cómodos. Eso es muy importante. Entonces, aparece acá un aspecto muy relevante, que yo me imagino también es muy conocido, pero vale la pena insistir, en la relación riesgo-retorno-tiempo. Y acá ustedes pueden ver la variación mensual o la rentabilidad mensual que han tenido los diferentes multifondos en los últimos 36 meses, en los últimos 3 años. ¿Qué podemos concluir de este gráfico? Lo que podemos concluir acá es que hay diferentes líneas. Una línea azul más oscura, multifondo A, una línea naranja, multifondo E. Si se dan cuenta, la línea azul más oscura, el multifondo A, tiene variaciones bien importantes a lo largo del tiempo. De hecho, octubre, noviembre del 2019, multifondo A sube bastante, y luego en febrero, marzo, abril del 2020, el multifondo A cae muchísimo. Mientras que la línea amarilla, fondo D, o línea naranja, fondo E, se mantienen mucho más estable a lo largo del tiempo, a pesar de que igual tienen periodos de pérdidas. O sea, el hecho de que algo sea menos riesgoso no quiere decir que algo menos riesgoso no pierda plata, sino que algo menos riesgoso es menos fluctuante. El riesgo no es ni más ni menos que la incapacidad de tener la certeza de que algo va a tener un cierto resultado. Por lo tanto, el que algo sea más riesgoso es que es algo más incierto. Y es incierto a favor y en contra. Algo más incierto le puede ir mejor en algún momento o le puede ir peor en otro momento. Eso es el riesgo. El riesgo es que nos vaya peor o mejor, con mayor variación. Por lo tanto, lo único que quiero expresar con esta lámina es que los multifondos más conservadores D y E se mueven menos a lo largo del tiempo, tienen fluctuaciones más pequeñas, a pesar de que en el último tiempo estos multifondos han tenido mucha variación en términos históricos, pero comparado con los otros multifondos, A, B, obviamente hay diferencias importantes respecto a esas variaciones, ¿ya? Entonces, para entender bien, multifondos más conservadores no significa que no se vaya a perder plata, sino que la variabilidad de sus retornos es menor comparado con los multifondos más riesgosos. Y luego viene el factor tiempo, que es muy importante, porque acá les voy a dar algunos ejemplos de periodos más cortos, periodos más amplios. Acá tenemos los resultados, las rentabilidades, agosto del 2021, el último mes reciente. Y agosto del 2021, si se dan cuenta, todos los multifondos obtuvieron rentabilidades positivas. Esto siempre en términos reales. Acá les estamos descontando la inflación. Por lo tanto, son valores reales, no valores nominales, ¿ya? Valores reales. Lo que típicamente se menciona como UF más una cierta rentabilidad. Es decir, considera el aumento de la UF, pero además de eso, se le incorpora una rentabilidad. Eso es, UF más una rentabilidad es la rentabilidad real. Y acá al costado derecho ustedes pueden ver el promedio anual de los últimos 36 meses, en donde a mayor riesgo, mayor retorno, multifondo A, menor riesgo, menor retorno, multifondo E. Y luego nos vamos al promedio anual de toda la historia del sistema, es decir, septiembre del 2002 hasta agosto del 2021. Y ahí nuevamente se confirma esta lógica de a mayor riesgo, mayor retorno, pero en un periodo mucho más extenso. Y en ese caso estamos viendo que de septiembre del 2002 a agosto del 2021, el multifondo A ha rentado un 6,54% real, a eso le agregamos inflación y es cerca de un 10% anual, y bajamos al multifondo E 3,3% de rentabilidad real anual en todo el periodo
en que se crearon los multifondos. Esto lo estamos viendo en un momento en particular que es agosto 2021. Pero me gusta mirar otras situaciones y comparar diferentes momentos. Y un momento diferente fue, por ejemplo, un muy mal mes para los fondos riesgosos, como fue marzo del 2020. Ahora los fondos riesgosos le ha ido muy bien en el último tiempo. De hecho, está cerca de máximo histórico el multifondo A. Pero hay otras épocas en donde el multifondo A le va mal. Va a ocurrir en el futuro seguramente, no sabemos cuándo. Entonces es bueno ponerse a analizar qué ocurrió en marzo del 2020 cuando los multifondos se desplomaron. Y si hacemos el mismo ejercicio hacia el costado derecho, mirando lo que ocurre con los últimos 36 meses, desde marzo del 2020 hacia atrás, ahí vemos que los más riesgosos tenían rentabilidades negativas y lo más conservador tenía rentabilidades positivas en esos últimos 3 años. Y en ese momento, las rentabilidades eran bastante más, la distancia, la diferencia entre lo más riesgoso y lo más conservador era bastante menor, pero de todas formas, en un largo periodo de tiempo se seguía manteniendo la lógica de a mayor retorno, multifondo A, mayor ganancia, mayor rentabilidad versus fondo más conservador, menores rentabilidades. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que es importante, además del riesgo-retorno, mirar el tiempo, que en diferentes épocas, en diferentes momentos, esto puede cambiar y no nos tenemos que nublar, no tenemos que mirar solamente la rentabilidad del comportamiento en un mes, porque en un mes puede pasar cualquier cosa. Y por eso ha sido estudiado empíricamente que estar constantemente cambiándose de fondos no necesariamente va uno a obtener un mayor retorno en el tiempo. Muy por el contrario, todos los estudios ratifican el hecho de que en la medida que uno más se cambia y las probabilidades juegan en contra de nosotros, porque cuando hacemos esto, muchas personas, esto no es solamente un caso, obviamente a una persona le puede ir excelente haciendo cambios de multifondos, pero a la masa, a la gran cantidad de personas, no tienen el tiempo, no tienen la dedicación, no están atentos, no hacen los cambios cuando corresponde, se les olvida, pueden tomar una mala decisión en algún momento y no volver a cambiarse, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas cuando uno se cambia constantemente y por tanto es difícil ganarle a los fondos en un periodo de tiempo largo. Y por eso hay que entender la estructura de estos multifondos y ver cómo han sido los retornos a lo largo del tiempo. Y por lo tanto juega un rol muy importante precisamente el tiempo. Entonces, para tratar de responder la pregunta, ¿cómo elegir un multifondo? Acá les voy a comentar algunos aspectos que me parece que son relevantes para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda elegir un multifondo versus otro, ¿ya? Bueno, Sandra me pregunta si puedo mostrar los valores de los fondos. Hoy no los tengo a la mano, eso lo hago constantemente mostrando las rentabilidades los domingos, en la visión semanal de los mercados. También lo podemos ver en cierta medida acá con los retornos históricos, pero el valor cuota la verdad que no los tengo a mano, no los tenía planificado mostrar, ¿ya? Así que no los tengo acá, Sandra. Los puedes buscar en la Superintendencia de Pensiones o también en cualquiera de las diferentes AFP. Francisco, se cambia por propia decisión a un fondo más riesgoso. Si yo me cambio por propia decisión a un fondo más riesgoso, la AFP me cambia de fondo a uno más conservador sin que yo lo desee a medida que cumpla más años. Hay restricciones, lo iba a comentar en el día de hoy, iba a mostrarles esa restricción respecto a la edad. Entiendo que de los 55 años en adelante, en el ahorro obligatorio, uno no se puede cambiar hasta un fondo más riesgoso que no sea el C. Entiendo que es de los 55 años en adelante para los hombres. Lo vi, no lo tengo a la mano, pero entiendo que es así. Está en la Superintendencia de Pensiones, está esa restricción. Y entiendo que no te puedes mover más allá de un cierto multifondo, Francisco, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué cosas debemos considerar como inputs, como factores importantes a tener en cuenta a la hora de elegir los diferentes multifondos? Cristian me dice el fondo B, no sé a qué te refieres. Ah, perfecto, perfecto. Sí, los jubilados no se pueden cambiar más allá del C, exacto. Eso es, gracias Cristian. Los jubilados no se pueden cambiar más allá del C por decisión propia, pero uno como afiliado al sistema, como trabajador, hasta la de jubilación puede hacer cambios de todas formas. Sí, es correcto, Cristian. Bien, entonces, perfecto. No puede estar en el A desde 56 años los hombres para arriba y 51 para arriba las mujeres. Bien, gracias por los aportes. Ahí lo pueden ver en el chat, los comentarios de Cristian y Freddy. Bien, entonces, pasando, o más bien volviendo a el cómo elegir un multifondo,
Hay dos aspectos que ya los comentamos y que son esenciales para elegir en qué multifondo estar. Primero, la edad. Y siempre cuando se le pregunta a muchos expertos dónde estar, en qué multifondo estar, si tú eres muy joven, privilegia el largo plazo y quédate en fondo más riesgoso. Si te vas acercando a tu edad de jubilación, disminuir el riesgo. Por lo tanto, la edad es súper, súper importante. Y en segundo término, el perfil de riesgo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a pesar de que yo sea alguien que sea muy joven, que tenga, por ejemplo, 35 años, a pesar de que sea joven y que falte mucho para la edad de jubilación, si yo lo paso mal, si yo duermo mal con las fluctuaciones del mercado y por lo tanto yo no me agrada estar asumiendo un riesgo muy elevado, no tengo por qué tomar la elección del multifondo A siendo el más riesgoso. Entonces también el perfil de riesgo es súper importante para hacer un autoanálisis y saber bien con qué me siento cómodo. Eso es súper importante. Y después vamos a hablar de tres aspectos que son relevantes también para la elección del multifondo, con consejos muy simples, ¿ya? Y que también son de largo plazo, porque hay que entender que cambiarse de multifondo de un mes a otro, a mi modo de ver, y un poco lo que nosotros siempre le hemos tratado de transmitir a nuestros clientes en Rubix, por toda la evidencia que existe, es que no tiene mucho sentido cambiarse de una semana a otra, de un mes a otro los multifondos, cuando está pensado el sistema, está diseñado, está creado para los próximos 20, 30, 40 años. Entonces, si bien uno puede tener alguna noción de hacia dónde está cambiando el mercado y qué cosas pueden estar ocurriendo, son siempre decisiones de mediano o largo plazo. Es decir, más de un año, más de 2 años, no de una semana a otra. Hoy día, por ejemplo, está ocurriendo esta situación con Evergrande en China y con ciertos riesgos que están en el mercado, y si Estados Unidos empieza a retirar los estímulos, etcétera. Y constantemente nos preguntan, ¿me cambio de fondo? ¿Me voy a un fondo más conservador? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si retiran, si hacen el cuarto retiro la AFP? ¿Dónde tengo que estar? Bueno, esa decisión, a mi modo de ver, y basado en la evidencia y en los estudios que hemos hecho respecto a los mercados financieros, es que no tiene mayor sentido preocuparnos por situaciones puntuales de corto plazo que no tienen mayor impacto en los mercados. Y obviamente, cuando les comente sobre el Standard Poor's 500, el dólar y las tasas en Chile, voy a hacer algún comentario respecto al escenario actual que estamos viviendo, ¿ya? Pero, insisto, en ningún caso yo les voy a decir qué decisión tomar, en qué multifondo estar. Esto es netamente un webinar para que se entienda en qué aspectos debemos considerar para que cada uno pueda decidir dónde se siente más cómodo y cuándo eventualmente poder hacer algún cambio. Bien, partamos entonces con esto. ¿Cómo elegir un multifondo? Primero, la edad. Y en cuanto a la edad, como una sugerencia muy general, basado también en la experiencia de clientes, personales y lo que ocurrió en los últimos años, hasta los 50 años en las mujeres y hasta los 55 años en los hombres, es posible asumir mayor riesgo porque existe todavía bastante tiempo hasta que nos jubilemos. Y si todavía existen 10 años o 15 años a que nos jubilemos, podemos asumir mayores riesgos. Por lo tanto, bajo estas edades podemos asumir un mayor riesgo. Ahora, dentro de ese mayor riesgo, yo diría que es recomendable moverse entre un fondo más riesgoso como un multifondo A hasta un fondo menos riesgoso como un multifondo C, que sin ser muy conservador, de todas formas es bastante conservador por las distribuciones que vimos antes. Por lo tanto, yo diría que asumiendo mayores riesgos, siendo uno más joven, debería moverse en multifondo AC hasta los 50 años las mujeres, hasta los 55 años en los hombres. Sobre esas edades, habría que disminuir el riesgo porque ya nos vamos acercando a la edad de jubilación y por lo tanto hay que disminuir la posibilidad de grandes pérdidas. Y ahí, por lo tanto, sobre estas edades deberíamos estar en multifondos más conservadores que podría ser entre el C y el E. Por lo tanto, el factor edad es muy importante, pero podemos cometer el error de cambiarnos de un multifondo más riesgoso en una edad joven, 30, 35 años, y cambiarnos a un multifondo E podría llegar a ser un error en algún momento, porque estaríamos asignando un alto grado de ser muy conservadores, siendo que pueden ocurrir situaciones de mercado, que en pocos meses puede cambiar fuertemente el mercado, como ha sido lo que ha ocurrido este año 2021, que desde febrero a la fecha, en menos de 6 meses,
el multifondo E se ha distanciado del multifondo A en aproximadamente un 20%. Y el estar en el multifondo E se ha pagado muy caro en estos últimos 6 meses. Para una persona joven, ojo, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Entonces, por eso, disminuir el rango. Si bien nos podemos mover, está bien, cada uno toma la decisión, nos podemos mover, pero en un rango más acotado, de mayor riesgo siendo más jóvenes, de menor riesgo estando más cercanos a la edad de jubilación. Por lo tanto, ¿cómo vamos a elegir estos multifondos también? Por nuestro perfil de riesgo. Si somos muy arriesgados, multifondo A, no hay ningún problema. Si somos balanceados, entre el B y el C está perfecto. Y si somos conservadores, entre el D y el E también está muy bien, está excelente. Entonces, yo diría que una calificación más resumida de los niveles de riesgo de cada uno de los multifondos estaría en muy riesgoso, multifondo A, como lo mencionábamos antes, balanceados, multifondo B y C, y conservadores, multifondo D y E. Bien, y ahora pasamos a aspectos que probablemente son menos comentados y probablemente hasta ahora nunca habíamos hablado de esto. ¿En qué cosas nos tenemos que fijar a la hora de elegir un multifondo? Ya no por temas propios de la edad o del riesgo que estamos dispuestos a asumir, sino que por situaciones de mercado. Y ahí yo diría que hay 3 aspectos que son fundamentales por la composición de los multifondos. ¿Y cuál es esta composición? Generalmente los multifondos más riesgosos invierten más en acciones y más en el extranjero. Y multifondos más conservadores invierten más en Chile y en renta fija. Teniendo en cuenta esto, que es muy general, teniendo en cuenta esto, podemos tomar en consideración ciertos aspectos que son relevantes. El Standard & Poor's 500 es el principal índice bursátil del mundo y que antes que eso es el principal índice bursátil de la bolsa norteamericana, de las acciones norteamericanas. Por lo tanto, el Standard & Poor's 500 es un muy buen referente para saber cómo está el comportamiento de las bolsas a nivel global. El Standard & Poor's 500, las acciones norteamericanas tienen una alta ponderación en fondos diversificados y en fondos que están invertidos en acciones. Y por lo tanto, hay que estar monitoreando lo que pasa con la bolsa norteamericana para saber cómo está el ambiente. En los últimos días, la bolsa norteamericana ha caído un poco, pero poquito. ¿Cuándo esa caída nos tiene que generar algo de preocupación? Cuando rompe un indicador técnico que es muy seguido en el mercado, como es la media móvil de 200 periodos. Tenemos cursos de análisis técnico, pueden aprender ahí de estos temas algo más específico, pero un indicador técnico es un indicador matemático que se construye a partir de los precios, y en este caso una media móvil es uno de los indicadores más sencillos que sirve de referente para ver cómo está el comportamiento de un instrumento financiero. En este caso, Standard & Poor's 500 está sobre la media móvil de 200 periodos, por lo tanto, estamos tranquilos. Y si estamos tranquilos con la bolsa norteamericana, debiéramos o podríamos estar asumiendo mayor riesgo, porque la renta variable le está yendo mejor, que es así como ha ocurrido más allá de ese bache que existió el año pasado en marzo-abril, que fue la pandemia. Tuvimos ese movimiento en falso, esa gran caída, y después rápidamente se recuperó el mercado posterior a eso. Por lo tanto, ese es un indicador que podríamos estar monitoreando de manera constante para saber cómo está el estado de las acciones a nivel global y cuándo nos podríamos sentir algo preocupados, es cuando se rompa este indicador. Muy probablemente, semana a semana, en la visión semanal de los mercados que entregamos todos los domingos, vamos a estar hablando de esto precisamente. De hecho, en la última estuvimos hablando de la media móvil de 50 periodos, que era el primer escollo, la primera señal de inquietud respecto al mercado norteamericano. Pero en una mirada de largo plazo, teniendo en cuenta multifondos de AFP, la media móvil de 200 periodos es un referente importante para estar asumiendo más o menos riesgo. Sobre esta media móvil de 200 periodos podríamos asumir más riesgo. Bajo esa media móvil de 200 periodos podríamos asumir menos riesgo, como un indicador general. Segundo, el dólar. Hoy día está pasando algo muy particular, que no lo habíamos visto en épocas pasadas. Hoy día las bolsas a nivel global están subiendo, por lo tanto hay un buen ambiente a nivel global, el cobre está subiendo, pero en Chile también el dólar está subiendo. ¿Por qué? Por la situación país, por incertidumbre política, por la incertidumbre respecto a una nueva constitución, por no saber qué puede pasar en los próximos 12 meses. Ante eso hay un premio por riesgo y hoy día hay una mayor demanda por dólares en Chile. Y mirando el mismo indicador técnico, ahí está la media móvil de 200 periodos. Y por lo tanto, el que el precio del dólar esté sobre esta media móvil de 200 periodos indica que
También el dólar está hoy día con una trayectoria al alza, con un impulso, con un escenario más favorable para el dólar. Entonces, si mezclamos bolsas bien y dólar bien, esos dos aspectos son positivos para los fondos más riesgosos, llámese fondo A o B. Por lo tanto, de esa manera hoy día podemos comprender que en una mirada de largo aliento, de largo plazo, estos dos indicadores muy importantes ratifican el hecho de que hoy día el multifondo A esté teniendo un buen comportamiento, por ejemplo, en los últimos 6 meses. Y por último, otro aspecto muy importante que históricamente había sido cero relevante, pero ahora es muy importante, son las tasas. Las tasas, en este caso, los bonos en pesos a 10 años y los bonos en UF a 5 años, que son dos indicadores muy importantes que demuestran cómo está hoy día el atractivo o cómo está hoy día la sensación del mercado respecto a las tasas en Chile, tasas de mercado. Entonces, en este gráfico, bonos en pesos a 10 años, un gráfico de muchos años, del 2004 a la fecha, podemos ver que tuvimos un espacio de tiempo muy largo entre el 2015 y el 2019 en donde las tasas estuvieron muy estables. Y cuando las tasas están estables, quiere decir que se está confiando en Chile, se está confiando en las tasas chilenas, está el riesgo controlado de cierta manera. Y de hecho eso fue aún más para mediados del 2019, que en ese momento se alcanzaron en este gráfico los niveles más bajos de tasa, lo que quiere decir que había una alta demanda por renta fija y por lo tanto eso permitió que cayeran las tasas de mercado y que se ve ratificado eso en las tasas de los créditos hipotecarios. Entonces, precisamente, como se ve en el gráfico, mediados del 2019 fue la época en que se encontraron mejores tasas también en los créditos hipotecarios. Luego viene el estallido social, que es ese círculo que podemos ver ahí en la pantalla. Posteriormente viene una nueva caída en las tasas a niveles inferiores, que fue por toda una situación a nivel internacional en donde había mucha demanda por renta fija, y de ahí viene el punto de inflexión que se da a fines del año pasado, a principios de este, en donde las tasas suben con fuerza. Y ese aumento de tasas tan violento quiere decir una alta liquidación de los fondos por los retiros del 10% y también una menor credibilidad en Chile. Por lo tanto, ese salto en las tasas demuestra la gran pérdida que ha tenido el multifondo E. Pasa exactamente lo mismo con los bonos en UF a 5 años, pero que en ese caso, considerando, sacando la inflación, haciendo una tasa más limpia, vemos que está llegando justo en este momento a un nivel crítico, los bonos en UF a 5 años, que es un techo, una resistencia, un nivel técnico muy importante. Y eso demuestra también que estamos en un punto de inflexión importante ahora, en que rompe ese nivel porque hay un cuarto retiro y eso nos haría muy mal porque no tendríamos la capacidad de sobrellevar un cuarto retiro y terminaría afectando mucho a los fondos más conservadores y hablaría muy mal de Chile. O empieza esto a cambiar lentamente al resistir este cuarto retiro y que las cosas vuelvan a una cierta normalidad. Vuelva a la cordura, que esa cordura ya la estamos viendo en el Senado, que hay varios parlamentarios en el Senado que votaron a favor en los retiros anteriores y ahora estarían en contra. Entonces, ese es un aspecto muy importante para la renta fija, para los fondos más conservadores. Y todos los fondos tienen algo de renta fija y mayoritariamente renta fija chilena, por eso estos gráficos. Entonces, el hecho de que haya subido tan fuertemente la renta fija en el último tiempo implica una pérdida de valor. Ese es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Entonces, teniendo todo esto, metiéndolo a la juguera, es como uno puede elegir el multifondo, cómo uno puede asumir más riesgo o menos riesgo. Y hoy en día los fondos más conservadores están en un punto de inflexión, en un punto en que existe una alta probabilidad que se comiencen a recuperar. Pero de todas formas los multifondos más arriesgados siguen en buen pie, siguen en buen terreno. Vimos que el dólar sigue subiendo y vimos que la renta variable en el mundo sigue subiendo. Entonces, todas estas cosas son las que uno tiene que tomar en cuenta. Semana a semana nosotros vamos haciendo mención respecto a los tópicos que se van conociendo a nivel global en los mercados. Por eso creamos desde hace un tiempo hasta ahora esta visión semanal de los mercados para hacer también una relación, una conexión con el comportamiento de los multifondos. Y por tanto, esa es la idea, poder entregar mayor conocimiento, mayor información de cómo uno se va haciendo un panorama mejor, de cómo se está dando la evolución de los instrumentos financieros a nivel global y cómo eso termina repercutiendo en los multifondos de la AFP. Bien, paso a responder preguntas y con eso vamos a ir cerrando el webinar de hoy. Pablo me dice, ¿tiene algún sentido fraccionar los cambios en dos tipos de fondos? No tiene ningún sentido, Pablo, creo yo, cuando se trata de fraccionar un fondo 50% fondo A
y 50% fondo E. No tiene mayor sentido. Es mucho más simple dejar todo en el fondo C y por lo tanto concentrar en un fondo intermedio unas posiciones tan extremas, ¿ya? Cuando se hacían cambios recurrentes de fondos, de hecho ahí había que tener cuidado precisamente con los extremos, porque generalmente se hacían cambios muy radicales al A y al E, y eso terminaba generando distorsiones. Entonces ahí probablemente era menos perjudicial estar en fondos intermedios. Pero como tú bien dices, Pablo, en algunas ocasiones no tiene mucho sentido fraccionar. José, ¿es más recomendable tener todo en un multifondo que distribuir en distintos multifondos? Yo diría que sí, en la medida que entendamos bien los multifondos. Y con lo que pudimos explicar hoy día, creo se entiende un poco mejor cuál es más riesgoso, más conservador, y ahí quizás hacer algún intermedio. De hecho, para eso precisamente existen estos 5 multifondos. Cristian, ¿es un aumento de tasa o de rendimiento de la renta fija? Aumenta la tasa, por lo tanto disminuye su rendimiento. Al aumentar la tasa es que significa que ha perdido de valor la renta fija. Por lo tanto, siempre la renta fija es bien poco, es difícil de entender porque es contraintuitivo. Las tasas suben, por lo tanto uno pierde valor. Cuando las tasas caen es que uno gana valor como fondo, como inversión, ¿ya? Miguel, Sergio, ¿el fondo A será una buena opción para la cuenta 2? Va a ser una buena opción, Miguel, el fondo A, si tú estás invirtiendo a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, más de 3, 4, 5 años. Porque esa es la lógica de los multifondos. Asumir más riesgo para largos periodos de tiempo, ser más conservador para periodos de tiempo más cortos. Hay una relación directa riesgo, retorno, tiempo, que era lo que hablábamos. Por lo tanto, el multifondo A, pensando en más de 3, 4, 5 años, me parece perfecto. Muchas gracias, Oscar. Qué bueno que te guste la presentación. Olga, ¿cómo puedo saber en qué mercado está invirtiendo mi AFP? Todo eso está absolutamente detallado, Olga, en la Superintendencia de Pensiones. Son tablas gigantes en donde está todo claramente definido o, digamos, explicado. De hecho, iba a introducir una de esas tablas en esta presentación, pero hay tanto número que al final no se iba a entender nada. Pero toda esa información está en la Superintendencia de Pensiones. De hecho, el 80-90% de esta presentación está toda la información extraída de la Superintendencia de Pensiones. El que le interese se puede meter ahí, entretenerse por largas horas porque hay mucha información en la Superintendencia de Pensiones. Bien, si no hay más dudas, consultas, lo dejamos hasta acá. Hemos tenido un ciclo de webinars en el último mes. Ya hablamos sobre tasas de interés enfocado en el mercado inmobiliario, primera semana, segunda semana de septiembre. Hablamos del dólar, de hecho, hoy día subimos el webinar del dólar a YouTube, así que ya lo pueden encontrar ahí, el webinar del dólar. Este webinar también lo vamos a estar subiendo en los próximos días y nos queda un último webinar. En este momento no me acuerdo cuál es, pero el próximo miércoles tendremos otro webinar, así que estaremos hablando de otros temas también, por supuesto, de interés. Vamos a estar hablando de las diferentes clases de activos. Entender las diferentes clases de activos para la inversión. Súper interesante, nos han pedido mucho eso, así que vamos a hablar de eso. Y desde ya me empiezo a anticipar al mes de octubre. El mes de octubre es el mes de la educación financiera. Existe el Día Internacional de la Educación Financiera a comienzos de octubre. Y desde ya, hoy día, justo tomamos la decisión de hacer una masterclass que va a ser gratuita para hablar de educación financiera. Así que también siguen apareciendo nuevos contenidos, nueva información. Acá estaremos todos los domingos con la edición semanal de los mercados. Así que muchas gracias por participar, por estar conectados con nosotros. Un abrazo grande. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos y que tengan una muy buena semana. Un abrazo. Chao, chao.